La mente covidiana argumenta en base a todos los razonamientos expresados en los medios de comunicación y por parte de los que forman parte del gobierno de muchos países. No estamos hablando de un pequeño porcentaje de sujetos, sino que nos referimos a muchas personas. Y este fenómeno merece un análisis mucho más profundo. La mente covidiana funciona en base a los razonamientos oficiales por parte de los medios de comunicación y de los gobiernos. Es sin lugar a dudas muy llamativo cómo millones de personas confluyen en una misma creencia, parten de una misma hipótesis y llegan a una misma conclusión. En este pequeño reportaje vamos a tratar de explicar cómo ocurre esto. El primer aspecto es el concepto de orden y concepto de obediencia. El orden forma parte de nuestra zona de confort. Esta zona de confort no es solamente nuestro trabajo, no es nuestra área económica, también puede ser nuestro conjunto de creencias, ideas y postulados que utilizamos en nuestro día a día para sentirnos seguros y para saber qué decisiones vamos a tomar. Esta zona de confort, valga la redundancia, es sumamente importante porque confluye de tal forma que genera nuestro concepto mental de la realidad. Por lo tanto, el hecho de salirse de esta implica un peligro para el sujeto, en cuanto que deja de tener una percepción de su entorno y pierda la capacidad para poder sobrevivir, para poder resolver problemas y para poder subsistir. Las reglas que se generan normalmente son externas. Y he aquí uno de los elementos claves para entender este entramado psicológico. A las personas se les programa de alguna forma para una serie de cosas. La primera, para creer que aquello que piensan es lo correcto. La segunda, para hacer que agentes externos introduzcan en la mente del sujeto dicha creencia, en base a ciertas estrategias de manipulación, como es el miedo, el castigo, en base a condicionamientos psicológicos y sobre todo en base a la tutela. De esta forma, el cumplimiento de la norma se relaciona directamente con el hecho de que vamos a ser cuidados, vamos a ser amados y no nos va a ocurrir nada desagradable. El proceso vital es bien simple. Comenzamos por el círculo familiar, nuestros padres. Se nos enseña que hay que obedecer a nuestros padres, por el mero hecho de que son nuestros padres. Una vez que nos convertimos en adultos y desarrollamos nuestras propias vidas, ya no son nuestros padres los que se encargan de eso, sino son los agentes sociales, a través del Estado o a través de otras personas. El Estado nos sitúa en el marco legal, en el marco jurídico, en el marco de lo permitido y en el marco de lo que está prohibido. Una vez que se ha aclarado ese contexto, llegamos al punto que justamente produce ese efecto. Es decir, se traslada la idea de custodia de la familia
del padre y de la madre como elementos vitales del apego a los elementos del apego al Estado. De esta forma, el individuo tiene que obedecer al Estado. El individuo, es más, confunde una serie de conceptos, como son el orden, la seguridad y la obediencia. Estos conceptos, orden, seguridad y obediencia, no tienen ninguna relación. Si enlazamos el término obediencia, valga la redundancia, estamos refiriéndonos al sometimiento, porque obedecer justamente es eso, es seguir las reglas de otra persona, sin tan siquiera analizarlas o estudiarlas. Este concepto se relaciona con los demás, se relaciona con el orden y también se relaciona con la justicia. ¿Qué sería lo justo? Lo justo sería aquello que ocurre como consecuencia de que yo me estoy sometiendo a una norma. ¿Qué sería lo injusto? ¿O qué sería lo que se considera una falta a la justicia? Sería aquello que yo como ciudadano hago en contra de ese orden que me han impuesto. Por absurdo que parezca, los tres conceptos se confunden en uno solo, y entonces las personas tienden a pensar que el hecho de seguir las reglas excluye todo elemento de análisis. Capacidad de análisis que ha sido anulada desde la infancia, pasando por el proceso educativo que se ha fundamentado básicamente en hacer hincapié en lo que es la parte teórica, en defecto de la parte práctica y en defecto del autodescubrimiento, o en defecto de aprender por uno mismo lo que está bien, lo que está mal, en defecto de lo que sería, por ejemplo, poder experimentar tus propias emociones y desarrollar tu propia personalidad de forma libre. Esto no se da en un proceso educativo. Y los centros docentes se convierten, en muchos casos, en centros de adoctrinamiento social. Estas personas que han sido adoctrinadas se convierten en adultas y al ser adultas automáticamente siguen el mismo modelo, con el mismo apego y la misma dependencia. Por lo tanto, uno de los elementos básicos es el miedo a la autoridad. Miedo a la autoridad. ¿Por qué? Porque desde pequeños hacemos depender ese concepto en la voluntad de una sola persona. Pongamos un ejemplo. Imaginemos una familia donde el padre es un maltratador psicológico. Maltrata a la esposa y maltrata a los hijos. Algo que suele ser muy normal, lamentablemente. Entonces, el criterio para definir si el niño se ha portado bien o mal va a depender exclusivamente del maltratador. Y este sujeto espera que la otra persona le dé su aprobación, le diga lo has hecho bien. Es decir, que la referencia o el espejo de nuestra conducta no es algo que surja de nosotros, sino que aparece en la opinión de otra persona que no es nuestro propio yo y que se cree con la capacidad de juzgarnos en nuestro comportamiento, sin tener ni nuestra experiencia, ni nuestros sentimientos, ni ninguna de nuestras necesidades. Entonces, no es difícil imaginarse la inseguridad de alguien que depende del juicio externo para saber si hace algo bien o lo hace mal. Buscamos continuamente el apoyo y la aprobación externa para sentirnos apoyados y para sentirnos seguros en lo que estamos haciendo. Bastando un no de alguien para que todo ese esquema que es débil se nos caiga y entonces buscamos
desesperadamente a alguien que nos confirme qué es lo que debemos de hacer, porque por nosotros mismos no somos capaces de tomar una decisión. El resultado de todo ello es la inseguridad que tienen muchas personas y que redunda en el déficit de autoestima que muchos sujetos presentan. El uso del trauma también forma parte de todo esto. Muchas personas han aprendido qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, porque han sufrido. Y en no pocas ocasiones este sufrimiento no ha sido baladí, ni ha sido suave, ha sido intenso. Y ha servido de base para aprender una serie de creencias que después le han ayudado a evitar ese castigo. Al mismo tiempo, el trauma cumple una función muy importante, que es impedir que volvamos a repetirlo. A través de un mecanismo psicológico, el sujeto niega su propio trauma, a pesar de ser real. Eso permite que el agente externo pueda manipular la psique del sujeto y hacer que éste asimile cualquier creencia, por absurda que sea. Es decir, por ejemplo, en la actualidad nos encontramos con los asintomáticos. Y han explicado a la sociedad que un asintomático es una persona que no tiene síntomas, como su nombre indica. Pero que por el hecho de ser asintomático, para la redundancia, puede ser un agente infeccioso. Una idea que de hecho beneficia a las élites farmacéuticas de cara, por ejemplo, a la vacunación masiva que se está intentando ahora en no pocos países. Bien, esta información y este concepto de asintomático se introduce en el trauma generado anteriormente y hace que las personas lo empleen como manera de huir de su propio trauma. Pensemos en personas que han vivido situaciones de violencia y que difícilmente se han podido adaptar a la sociedad, se han podido adaptar a sus familias o se han podido adaptar a un determinado orden, estado jurídico, pongamos por ejemplo. O pensemos en personas que, por ejemplo, adoptan otro problema, que es que su yo social, es decir, el yo que se identifica con el colectivo, con los valores y las creencias de su grupo, se vuelve más fuerte que su propio yo personal. En la medida en que la autoestima disminuye, ese yo colectivo se vuelve más intenso. Y entonces necesita verse reflejado en los demás para entender qué es lo que pasa dentro de sí mismo. El problema es que hay una diferenciación entre él y el otro, o entre él y el poder, porque evidentemente las intenciones son muy distintas. El poder siempre busca manipular, engañar, y precisamente no son buenas las intenciones que tienen. Mientras que el sujeto tiene otras prioridades, son su seguridad biológica, su seguridad física, su seguridad psicológica, su seguridad emocional. Esta gran diferencia hace que el hecho de identificarse con un grupo social, como ocurre actualmente ahora, se puede convertir en algo claramente lesivo para el sujeto. Esas consecuencias negativas hacen que éste necesite seguir protegiéndose, adoptando todas las medidas que el Estado le vaya indicando.
como son uso de mascarillas, distancia de seguridad y todo el protocolo COVID que practican muchas personas. Y ahora pensemos en la última parte. Partamos de la hipótesis de que el modelo social fue uno hasta 2019 y es otro a partir del año 2020. Hemos pasado de un modelo económico, político, fundamentado en la libertad, en la democracia, por lo menos de manera aparente, y hemos pasado a otro que se basa en lo contrario, en la vulneración de los derechos humanos, en el hecho de que el Estado de repente se dedica a legislar sobre aspectos privados de las personas, algo que nunca ha ocurrido, por ejemplo, y que cambia mucho la vida de los ciudadanos. Entonces, el inconsciente colectivo que ha sido trabajado a base de miedo, a base de condicionamiento, a base de premio, a base de castigo y a base de aceptación, va a continuar con ese mismo esquema y va a introducir toda esa información estatal y oficialista en millones de personas, al tiempo que va a generar una nueva zona de confort mental, psicológica y emocional, de la cual el ciudadano no va a querer salir. Si a esto le sumamos la sumisión, introducción de ideas religiosas, morales, durante siglos, a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de sus programas, que han ido inoculando esa necesidad de sometimiento hacia el poder, esa delegación, ese hecho de ir entregando al Estado nuestros derechos para que Él cuide de ellos, porque nosotros no somos capaces de hacerlo. Nos encontramos con el consiguiente efecto de imprimación. Y lo que puede explicar que hayan actualmente en el mundo millones de personas que se crean la rajatabla lo que los medios de comunicación y los gobiernos les están contando. Otro de los elementos a destacar es el primado negativo. El primado negativo consiste en la presentación de un evento de forma manera que el sujeto lo percibe como si fuese real. No es un recurso que se emplee una vez, sino muchísimas veces. Con el paso del tiempo, una vez que esa información emocional se introduce en nuestro inconsciente, genera la idea de que ello es una realidad. Pensemos por un momento que eso se ha hecho con la población desde antes, que nos han ido introduciendo la idea o posibilidad de que tengamos que vivir una dictadura, por ejemplo. Entonces, el hecho de que actualmente sí estamos viviendo una dictadura se puede convertir en un hecho normal para muchas personas, e inclusive lo pueden aceptar y lo pueden considerar no como un hecho fortuito, sino como un hecho lógico. Y ahí entra el Estado de nuevo, con todas sus creencias. Y ahí están los medios de comunicación para introducirnos una serie de ideas sobre lo correcto y lo incorrecto, que fortalece e intensifica el efecto de las creencias que anteriormente hemos tenido. Esto sería el resumen, a grosso modo, de lo que es el mayor condicionamiento que se ha hecho durante muchísimo tiempo con la población humana para lograr someterla de manera eficiente. Gracias.